Quiero invitarle que vaya conmigo a Hebreos capítulo 5, versículo 11, hasta el capítulo 6, versículo 3. Hebreos 5, 11 hasta el 6, 3. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesita que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como un niño pequeño que necesita leche y no puede comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Capítulo 6, versículo 1. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que, si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. ¿Puede tomar asiento? Decía la semana pasada y reitero hoy que en los primeros 4 capítulos de esta carta que hemos estado estudiando y la serie del estudio verso por verso la hemos titulado Jesús es mejor. En los primeros 4 capítulos hay una comparación entre Jesús y ciertos elementos o ciertas figuras del Antiguo Testamento. Y es así por la razón de que la audiencia, hebreos, eran cristianos, pero eran cristianos judíos. Por eso se le llama hebreo, de modo que hay mucho contexto del Antiguo Testamento. Y de nuevo en los primeros 4 capítulos hace una comparación entre los profetas, Jesús y los profetas. Jesús es mayor que los profetas, Jesús es mayor que los ángeles, es mayor que Moisés y es mayor que Josué, el sucesor de Moisés. Y vimos cuando terminamos la semana pasada la última parte del capítulo 4 y la primera parte del capítulo 5, que ahora nos presenta un concepto también del Antiguo Testamento, pero diferente. Y es el concepto del sumo sacerdote. Explicamos la semana pasada qué es o quién era el sumo sacerdote. Y este concepto se repite hasta el capítulo 9. No llegaremos en nuestro estudio al capítulo 9, nos detenemos en el capítulo 7. Pero digo esto porque en los primeros 4 capítulos lo compara con todas estas comparaciones que ya les hablé. Y por los próximos 4, del 5 al 9, habla acerca de Jesús como sumo sacerdote. Ya hemos visto un poquito, vamos a ver mucho en el capítulo 7 acerca de lo que esto representa, lo que esto implica para nosotros hoy. Pero parece ser que en medio de esta explicación que evidentemente era tan importante para Dios comunicarle a los cristianos hebreos, por eso toma 4 capítulos solo para explicar este concepto del sacerdocio de Jesús. Aparentemente él hace una pausa. Y hace una pausa no porque se le fue el hilo de lo que estaba diciendo. Hace una pausa intencional y necesaria. Hace una pausa para esclarecer algo que como que era necesario, era absolutamente necesario esclarecerlo. Y yo digo, si el Señor en su mensaje a los hebreos, lo que estamos estudiando, hace una pausa, quiere decir que lo que está a punto de comunicar es muy importante. Y yo creo que nosotros, todos nosotros, incluyéndome a mí, todo creyente, nadie es tan maduro como para no tomar esta pausa. Yo creo que debiéramos hacer lo mismo. Creo que el solo hecho de que Jesús
o de que Dios tome una pausa en su mensaje a los cristianos hebreos, nos deja entender que lo que está a punto de decirle es algo digno de esa pausa. Yo creo que nosotros debemos hacer lo mismo. En lo ocupado que podemos estar en nuestra vida, en las tantas tareas y responsabilidades que tenemos en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestro desarrollo como individuos, como familia, hay veces que no nos detenemos, no tomamos pausas, a veces para nada, porque la excusa es que no tenemos el tiempo. Bueno, yo le animo a que usted valore lo que Dios valora, porque si Dios lo valora, creo que merece nuestra atención, ¿verdad? Y hagamos una pausa. Lo que está haciendo el autor es básicamente diciéndoles, tengo mucho que decirles, como lo dice literalmente, pero no podemos continuar. Tenemos que detenernos porque hay algo más urgente que tengo que hablar con ustedes, y se trata de su corazón. Cuando usted llegó hoy, es muy posible que le hayan dado un espejo. Aquí está mi espejo. Se los di intencionalmente o lo repartimos intencionalmente. Si no tiene uno, vaya al lobby y consiga uno. Hay algunos que tienen un mensajito muy lindo atrás. Hay otros que están solamente en blanco. Lo importante no es la belleza del espejo, sino que sea un espejo y que usted se pueda mirar, porque eso es exactamente lo que está haciendo el autor. Le está dando un espejo a través de la Biblia para que ellos pudieran mirarse a sí mismos, y cuando se miren a sí mismos, oigo el plástico de los espejos por todos los lados, qué bueno. Y si alguna dama no tenía espejito para mirarse, bueno, pues ya tiene uno. Y los hombres a lo mejor están diciendo, eso no es para mí, yo soy mi macho. Mire, tranquilo, si usted no se ve en el espejo, usted no sabe lo buen mozo que usted luce. Mírese en el espejo, tranquilo. Nadie está ofendiendo su hombría. El autor había compartido tantas cosas hermosas y profundas, tantas cosas buenas con su audiencia, pero ahora llega a la conclusión de que tenemos que detenernos y tenemos que, en lugar de continuar, escuchando cosas buenas y escuchando todo lo hermoso y lo mejor que es Jesús, tenemos que evaluar hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a abrir el corazón y dejar que Él verdaderamente entre. Hasta qué punto estamos dispuestos a escuchar, y no solamente escuchar, sino a aplicar lo escuchado. Eso es lo que es realmente escuchar. No simplemente recibir el sonido en nuestros oídos, sino recibir el mensaje en nuestros corazones, entenderlo, digerirlo, abrir el corazón para que Dios entre y haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Y eso es lo que le faltaba a la iglesia la iglesia hebrea, pudiéramos decirle, a todos los cristianos hebreos. El autor les está diciendo, es tiempo de hacer una pausa para crecer. Vamos a crecer. De modo que en los versículos que leímos, Hebreos capítulo 5, del versículo 11 hasta el capítulo 6 y versículo 3, vamos a mirar 5 verdades que el apóstol que el autor nos está comunicando. 5 verdades. Yo quisiera desglosar cada una de esas verdades en estos versículos. Después vamos a ver cada una de esas verdades en el contexto más amplio de la Escritura, en el contexto más amplio de toda la Biblia, solamente para asegurarnos que es simplemente Dios hablándonos y que no es algo solo para los cristianos hebreos, sino que es para toda la iglesia, que es simplemente como Dios piensa, y entonces tú y yo podamos incluirnos en eso, y después que podamos ver cómo este mensaje se conecta con el contexto más amplio de toda la Biblia, entonces vamos a ver la aplicación práctica de estas 5 verdades. Así que, ¿están conmigo? ¿Se miraron en el espejo? Ahora vamos a mirarnos en un espejo que mira más profundo, un espejo de rayos X, en un CT scan que, según lo que dice el capítulo 4, dice que penetra hasta partir el alma
el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las cosas del corazón, y nada de lo creado queda oculto de este espejo tan poderoso que vamos a abrir ahora, y es la palabra de Dios. Es más poderosa, entra más profundo, entra a discernir y descubrir lo que nadie puede entender, los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Estamos juntos? Vamos al capítulo 5, versículo 11, dice: tenemos mucho que decir sobre este tema. El tema es el sacerdocio de Jesús. En los versículos anteriores, la última parte del capítulo 4 y los primeros 11 versículos del capítulo 5 nos deja ver cómo Jesús es un sacerdote perfecto, no imperfecto, no humano. No tenía que entrar en el aposento alto como el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, pensando que como imperfecto podía morir allí. Tenía que entrar con temor. No, Jesús era un sacerdote perfecto, perfecto, puro, santo. No le falta nada. Ese es nuestro sumo sacerdote. Tenemos mucho que decir sobre este tema. De ese es el tema. Pero es difícil explicar. Es difícil de explicar. Evidentemente, el autor toma el tiempo para explicarlo. 5 capítulos. Ya los versículos que hemos visto, los primeros 11 versículos del capítulo 5 y los últimos 2 del capítulo 4, nos dice, y la explicación está muy bien dada. ¿Qué es lo que hace difícil? Pero es difícil de explicar. ¿Usted ha estado en alguna ocasión tratando de explicarle algo a alguien que ya en su mente y en su corazón determinó que no? Esa es la experiencia que estaba teniendo el autor aquí. Veo muchas cabezas así. A veces estamos en conversaciones en las que perdemos el tiempo, porque la otra persona ya hizo una decisión en su corazón, ya su corazón está girado hacia algo. Y mire, no importa lo bueno que usted lo explique, no importa los ejemplos que use, no importa las ilustraciones, no importa el lenguaje, no importa la elocuencia, no importa la profundidad del contexto, no importa el contenido, qué tan rico es, no te va a escuchar porque tiene los oídos cerrados. Y eso es lo que dice aquí. Pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Yo pienso que el autor de los Hebreos tenía una relación cercana con esta iglesia o con estos hebreos. Los conocía bien y podía hablarle así. ¿Qué tal si yo como pastor le dijera: mira, tú eres un cabezón que no quiere escuchar? Posiblemente el próximo día ya usted no esté más en la iglesia y vaya para la iglesia mejor, la que está al lado. ¿Sí o no? Pero qué hermoso es mirar este pasaje y entender que no viene de un corazón humano, no viene de ningún corazón corrupto, de ningún corazón de pecado, viene del Padre, es un mensaje del Padre. Y lo que le había dicho anteriormente es que Jesús es nuestro sumo sacerdote, que Él está allí para interceder por nosotros, que Él puso literalmente, como acabamos de celebrar a través de la Santa Cena, que Él puso literalmente su cuerpo, su sangre, su vida por nosotros. De modo que no tenemos más remedios que cruzar los brazos y decir: Él me ama con todo. Él me ama con todo. Y como Él me ama con todo, Él puede hablarme de esa manera. Él nos ama. Y la razón por la que a veces nos corrige con palabras tan fuertes como esta, diciéndonos que son torpes para entender, que parece que no escuchamos, es porque nos ama. ¿Qué necesidad tiene Dios de hablarte? Él sigue siendo Dios. ¿Qué necesidad tiene de que tú le prestes atención? Si tú no le prestas atención, otro le va a prestar atención. Pero Él no se da por vencido si tú no le prestas atención. ¿Estás notando el amor de Dios? Y hay veces que si no nos habla con palabras así, como que no reaccionamos. No puedo hablarnos con palabras suaves porque han sido precisamente las muchas palabras suaves que nos ha dicho que las hemos ignorado, que no las hemos escuchado, que no hemos abierto el corazón, que no han causado un cambio en nuestra vida. Y por lo tanto tiene que hablarnos fuerte. Tiene que hablarnos fuerte. Lo que vemos en este versículo
es la dificultad de oír. Es difícil y es difícil sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. La pereza espiritual, la incapacidad de oír, la incapacidad de recibir el mensaje del cielo, a eso se está refiriendo. Es una buena oportunidad para simplemente preguntarnos con toda sinceridad, abriendo el corazón, como decía la canción, quiero oír el tono del cielo y tu gloria contemplar. ¿Cuál fue la última vez que eso fue mucho más que una canción y que oímos el tono del cielo, que oímos la voz de Dios? No me malentienda, no se trata de escuchar audiblemente la voz de Dios. Algunos lo han escuchado, otros no. No se trata de eso, se trata de aquí. No se trata de ningún sonido, se trata del corazón. ¿Cuál fue la última vez que entramos en la presencia de Dios? ¿Cuál fue la última vez que sentimos convicción? Para mí la convicción es una de las cosas más evidentes de que en realidad hemos entrado en su presencia. El profeta Isaías dice que cuando murió el rey Usías vio a Jehová y sus faldas cubrían el templo, y hace una descripción de cómo lucía lo que él vio. Él tuvo una visión. El profeta, que estaba entrenado a escuchar el mensaje de Dios, ahora entra en la presencia de Dios. Y cuando entra en la presencia de Dios, ve algo superior, ve algo grande. Sus faldas cubrían el templo. Y no es casualidad que lo que sigue después es temor. Y dije, ay de mí. Y entonces vio un ángel que salía, tomaba un carbón encendido, lo puso en sus labios. Y hay mucho que podemos pensar en eso, o que podemos extraer de eso. Para nosotros, ¿cuántas veces hemos sentido eso? Quizás ha pasado mucho tiempo sin que usted haya escuchado la voz de Dios, sin que usted haya entrado en la presencia de Dios. Ahora yo me pregunto, ¿será que Dios no te ha hablado? La respuesta es no. Dios siempre quiere hablarnos. Dios siempre está dispuesto. Él no se cansa de acercarse a nosotros. Él no se cansa de conquistarnos. Desde la caída de Adán y Eva, su instinto después fue preguntarle, ¿dónde estás? Él salió a buscarlo y él continúa haciendo eso. Cuando Jesús vino, dice que él vino a buscar lo que estaba perdido. Y la primera campaña de los discípulos, la primera campaña evangelística, fue la campaña de los 12. ¿Sabe cuál fue la campaña de los 12? Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero él vino a los suyos, él todavía está haciendo eso. En Mateo capítulo 11 y versículo 15 hay unas palabras que las vemos repetidamente en el evangelio de Mateo y en los otros evangelios también. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Jesús nos llama a un escuchar intencional, no pasiva. Yo creo que muchas veces, nos cansamos de escuchar lo mismo. Yo le digo a los líderes en la iglesia, los que anuncian, es algo que debatimos. Si un anuncio lo damos todos los domingos, llega el momento que todo el mundo lo que hace es cerrar los oídos y no escucha. Entonces tenemos que cambiarlo, tenemos que, ¿verdad? A veces pasa lo mismo con la palabra de Dios. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Mateo 11, 15. En otras palabras, el que tenga la disposición de escuchar. El que tenga la voluntad de escuchar. El que tenga la intención realmente de escuchar a Dios. Porque de nuevo, como usted sabe, hay veces que usted tiene conversación que usted no quiere tener. Y usted no está escuchando. Los oídos están recibiendo las ondas de sonido, pero por aquí no entra nada, aquí no llega nada, aquí no llega nada. Usted no está escuchando. Pero cuando se trata de Dios, yo creo que tenemos que tener oído. Porque Él no nos habla para quitarnos nada. Él habla a nosotros para transformarnos y para darnos y para que podamos ser transformados, para que podamos ser mejores. Y es lo que Él siempre ha hecho. Aquí estaba Jesús, en Mateo 11:15, estaba Jesús diciendo eso, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero 700 años antes, en Isaías capítulo 6 y versículos del 9 al 10, nos dice, escuchen con atención,
pero no entenderán. Miren con atención, pero no aprenderán nada. Isaías es un profeta para el pueblo de Israel, el profeta mesiánico, el que más nos habló de Jesús. 700 años antes de Cristo, él continuaba hablando. Dios siempre quiere hablarnos. ¿Estamos dispuestos a escucharlo? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Trayendo esto a la práctica hoy, la madurez espiritual requiere disposición constante a escuchar, y eso es una actitud humilde. Es una actitud humilde. La madurez espiritual requiere disposición constante a escuchar, requiere que seamos humildes, porque no solo se trata de oír sermones, no solo se trata de llegar a la iglesia y escuchar una prédica o escuchar una alabanza o escuchar un mensaje o escuchar un corto video o algo así, o ver un corto video, sino se trata de atender a lo que Dios nos está diciendo y atender a eso con obediencia. Es cuando realmente demostramos que realmente estamos prestando atención, cuando obedecemos, cuando causa una diferencia en nosotros. Si el creyente deja de tener hambre por la palabra de Dios, entonces deja de crecer. Mire, si no hemos escuchado la voz de Dios y nos hemos conformado con eso y entramos en indiferencia y ya no tenemos hambre de Dios, eso es una gran señal de peligro. Es una señal de peligro, porque entonces usted dejará de tener comunión con Dios, y si deja de tener comunión con Dios, usted no va a crecer. No importa si es el pastor de la iglesia, no importa si es un anciano en la iglesia, no importa el título que tenga en la iglesia, nada de eso tiene validez ninguna delante de la presencia de Dios. Tenemos que tener el corazón abierto, estar dispuestos, tener la actitud humilde, reconocer que necesitamos de Él. Amén. Requiere disposición constante para escuchar. El corazón distraído o indiferente apaga la revelación progresiva. Dios te habla hoy y tú no haces nada. Te habla mañana y no haces nada. Siente que Dios te va dirigiendo a esto y no haces nada. Y poco a poco tú mismo te haces incapaz de oír a Dios. Y aunque Dios te siga hablando, tú no lo escuchas. Apagas lo que yo estoy llamando aquí la revelación progresiva. Apagas el hambre espiritual y eso impide que puedas crecer. Si usted quiere crecer en madurez, tiene que escuchar con la intención de obedecer. Tienes que escuchar para obedecer. Cuando nos disponemos a eso, entonces el mensaje llega, entonces el mensaje penetra. Ahora, esto es algo más para los líderes que otra cosa. Y quizás usted no sea líder, pero quizás lo sea, y por eso lo traigo. Los líderes deben discernir cuando la congregación necesita exhortación antes que más revelación. Eso es precisamente lo que está haciendo el autor aquí. Antes de seguir hablándole más y más y más y más, no, tenemos que llegar a un momento de exhortación. ¿Me estás escuchando? En el arte o en la destreza de la consejería, en la destreza de la comunicación, una de las cosas que me han enseñado es en medio de la conversación decirle, ¿estás entendiendo? ¿Qué has entendido hasta ahora? Y dejar que la otra persona elabore lo que ha entendido. Porque muchas veces cuando el corazón está torcido, cuando no tenemos hambre, cuando no nos importa, oímos algo e interpretamos otra cosa. Y a mí me ha sucedido en varias ocasiones. Si no preguntamos, ¿qué estás entendiendo? Nosotros podemos estar hablando algo y la persona estar entendiendo totalmente otra cosa. Como que hay un transformador llamado corazón que la persona lo tiene y consecuentemente está entendiendo algo que no es lo que tú estás comunicando. La dificultad para oír es una dificultad en el corazón. No es una inhabilidad en los oídos, es en el corazón. Y muchas veces vienen por la persona que más conocen. De todas las personas que Jesús corrigió en su ministerio público,
los más corregidos fue la élite religiosa judía, los escribas y fariseos. En otras palabras, los que más sabían, los que más moral tenían y los que más religiosos eran. Sin embargo, fue a quienes Jesús reprendió más. Eso nos debe dejar pensando. No sé en su experiencia, yo tengo 44 años de ser cristiano. 44 años de oír la palabra de Dios. Yo tengo que examinar mi vida. Y si en mis últimos 5 años yo no he crecido y no soy diferente, bueno, pues algo tengo que hacer. Tengo que hacer una pausa y regresar a oír la voz de Dios, a entender el corazón de Dios. Y yo le animo a que usted haga lo mismo. Yo sé que hay muchas personas en esta congregación que han sido cristianos por muchos años. Le animo a que abra el corazón para oír la voz de Dios, para oírlo de nuevo. Como dice Marcos Witt en una canción. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin tener nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. Ahí se me fue un gallo, así que es hora de parar. Eso no estaba en el plan, perdonen. Tenemos que disponernos a escuchar al Señor. Y qué bueno. Yo no sé cuántos han estado en alguna ocasión, no levante su mano, en su relación matrimonial, los que están casados, y el esposo o la esposa pues han tenido un desacuerdo y no quieren hablarse. Difícil, ¿verdad? Yo he estado ahí también. Yo sé cómo se siente. Yo no soy el más santo de este lugar. No está pasando ahora, no se preocupen. Qué hermoso es cuando Dios quiere hablarnos. Tenemos que estar dispuestos a escucharlo. Versículo 12. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan de que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El escritor confronta directamente la inmadurez. Dios no está feliz con la inmadurez. No está bien que seamos inmaduros espiritualmente. No está bien que usted sea cristiano por tantos años y continúe siendo el mismo. Mira, hay algo muy enfermizo en esa foto. Hay algo que tiene que cambiar. No está bien, Dios no está bien con que no crezcamos espiritualmente. En el servicio de la mañana, Pastor Aubrey puso una imagen en la pantalla de un adulto con un pomito de leche, y trajo mucha gracia a todo el mundo se rió, pero eso es precisamente lo que Dios detesta. Dios detesta eso, y por eso en medio de algo tan importante que le está comunicando, Él dice, es hora de parar, aquí hay que crecer, no está bien, está bueno ya, es hora de crecer. Tú y yo tenemos que trazarnos la misma meta. Tú no puedes quedarte igual. ¿Cómo puede ser que no ha pasado nada en tu vida en los últimos años? ¿Cómo puede ser que ahora el gran sumo sacerdote ha abierto el cielo entero para que tú entres en su presencia y tú no entres en la presencia? Y si entras no sientes nada y no hay nada que podamos hacer, no eres parte de nada en la iglesia, no sirves en ningún lugar, no estás haciendo nada y sin embargo eres creyente. Bueno, eso no está bien, algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar. Y mire, no se trata de una crítica intelectual. No se trata de que cuánta Biblia tú sepas, no se trata del conocimiento aquí, se trata de lo que ha entrado aquí al corazón y lo que eres en esencia hoy. Aquí la palabra maestros, si usted me sigue en la Reina Valera del 1960, sé que muchos todavía lo hacen, habla de que maestros, ustedes debieran ser ya maestros. ¿Y a qué se está refiriendo aquí?
a veces nos hace pensar que ese del conocimiento y desen la oportunidad de entender el contexto completo para ver que no se trata solamente del conocimiento. Se trata de una responsabilidad mutua de todo creyente, no solamente los que tengan don de enseñanza, no solamente de los que tengan conocimiento amplio de la Biblia, los que han sido entrenados en seminarios para enseñar a otros. Se trata de algo de todo creyente, y es que tú enseñes a otros lo que tú has aprendido. Eso es el discipulado. El discipulado es: mira como yo lo hago. El discipulado es: camina conmigo. Eso es discipulado. El discipulado no es que yo sé toda la Biblia, como yo sé toda la Biblia, ahora te voy a explicar cómo son las cosas. No, el discipulado es: ven, y yo te voy a enseñar a guardar la gran comisión, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he guardado, que os he mandado, enseñándoles a guardar los mandamientos, enseñándole a vivir la vida cristiana. Eso es, de eso se trata. Se trata de transmitir lo aprendido, lo que hemos ya procesado. De modo que eso no se puede hacer sin experiencia. ¿Verdad que sí? Tú no puedes llevar a nadie a un lugar donde tú nunca has ido. Tú no puedes convencer a nadie que se parezca a ti si tú no has llegado al punto que sea atractivo para esa persona. De modo que tú tienes que pasar por la experiencia primero. Tú tienes que oír a Dios primero. Tú tienes que pasar por las experiencias para tú ser transformado. Y cuando tú has sido transformado, entonces tú puedes contarle a otra persona cómo. Esa es la palabra clave. ¿Cómo se hace? Si regresamos al versículo 13, la última parte, la última oración, dice: pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. ¿Se da cuenta? Hay tantas personas en la iglesia que parecen ser muy maduros y saben tanto. Te pueden decir la Biblia de memoria, te pueden discutir el calvinismo y el arminianismo de memoria, saben toda la teología reformada, pero en sus vidas son un desastre. Y eso no honra a Dios. Dios no se impresiona con el conocimiento de nadie. Dios no se impresiona con el conocimiento de nadie. En nuestra iglesia pusimos una regla hace algún tiempo de no discusión doctrinal en los grupos pequeños. Cada vez que un grupo pequeño usted está hablando del calvinismo y el arminianismo, mire, usted está afuera. Aplíquelo, enséñame cómo se vive. Eso es lo que vale. Todo lo otro es una competencia, a ver quién sabe más, a ver quién tiene la razón. Y eso es niñería. Vamos a hablar cómo son las cosas. ¿Le puedo hablar en cubano? Eso es niñería. Muéstrame con tu vida cómo se hace. Muéstrame. No se trata de una competencia de conocimiento. Se trata de lo que hemos experimentado, cómo lo hacemos, cómo vivimos la palabra de Dios. De eso se trata. Ahora, nótese que aquí una marca de madurez es la capacidad de discipular a otro. Dice: hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Ya deberían estar enseñando a otros. Me trae a llamarlos a una reflexión. ¿Cuántos estamos siendo activos intencionalmente en enseñar a otros? ¿Cuántos estamos siendo activos intencionalmente en enseñar a otros? Si la respuesta es nadie, no estamos enseñando a nadie, no estamos discipulando a nadie. Mire, eso no se puede quedar así. Eso tenemos que cambiarlo. Es la forma en que aquí se está mirando o midiendo la madurez. La madurez no es crecer aquí en la cabeza. Yo creo que hoy en día hay tantos cristianos tan cabezones, saben tanto que no tienen ni balance, no saben ni para dónde ir. Porque es tanto conocimiento y poca experiencia. No. La experiencia se consigue allí en el gimnasio. Usted lo está ejercitando, ¿verdad? Y todos sus músculos espirituales, están ejercitándose. De modo que cuando usted sale de allí, no es solamente experiencia, es ejercicio, es vida, es experiencia lo que usted está comunicando. En 1 Corintios, capítulo 3,
Cuando leo este pasaje, cuando leo Hebreos capítulo 5, versículos del 12 en adelante, del 11 en adelante, los que leímos, el pasaje que estamos debatiendo hoy, usted lee esos pasajes y pareciera que el apóstol está escribiendo o que el autor le está escribiendo a la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto era la iglesia más carnal del Nuevo Testamento. Aunque era la que más dones espirituales tenía, la que más hablaba en lengua, pero al mismo tiempo era la más inmadura. Tanto así que desde el capítulo 1 de la primera carta hasta el capítulo 13, todo lo que hace el autor, todo lo que hace el apóstol Pablo es corregirles. Y claro, lo hace con un lenguaje muy elocuente, muy sabio, con mucho tacto, con mucha prudencia, pero son correcciones. Por ejemplo, cuando va a elogiar la iglesia de Corinto, le dice, le doy gracias a Dios por la gracia que abunda en ustedes. Se sentía muy bien. Pero cuando usted lo analiza, gracia es favor inmerecido. Pablo está diciendo, le doy gracias a Dios porque ustedes no tienen nada que merezcan. Le doy gracias a Dios porque ustedes abundan en todo lo que le han regalado. Ustedes le han regalado mucho. Ya como que suena diferente, ¿verdad que sí? En el capítulo 3, 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 3, dice, amados hermanos, qué bueno que comienza así. Es amor la motivación. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo. En otras palabras, como mundanos, como no cristianos. O como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más fuerte. Todavía no están preparados, porque aún están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Yo creo que ahí está el meollo del asunto. Todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. ¿Saben cuál es una de las señales de la inmadurez? El egoísmo. Miremoslo en nuestra vida física. ¿Qué es lo que hace un niño? Cuando el niño tiene hambre, un bebé tiene hambre, es egoísta. Y todo el mundo en la casa va a saber que él tiene hambre hasta que le den la leche, porque él es el centro del hogar, ¿sí o no? Y cuando le duele algo, él es el centro del hogar. A llorar hasta que se resuelva su problema, porque todo gira alrededor de él. Ese es un niño. Espiritualmente es idénticamente igual. Los niños espirituales se creen en el centro del universo. Y cuidado que no estén satisfechos en todo, porque entonces comienzan a gritar, literalmente. Bebitos espirituales, niños malcriados. El problema está, todavía no están preparados porque aún están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. ¿Es coherente con lo que estamos viendo hoy? ¿Sí o no? Hay un pasaje que a mí me encanta mucho que habla acerca de la madurez y del crecimiento espiritual. Es Efesios capítulo 4, versículos del 14 al 15. Dice, entonces ya no seamos inmaduros como los niños. Dice más adelante, en cambio, aquí está una señal de madurez. En cambio, no seamos maduros como los niños, ¿verdad? En cambio, hablemos la verdad con amor. Hay veces que yo hablo con personas que yo pienso, él o ella creerá que yo soy estúpido, como si yo no supiera la verdad. Y me están mintiendo en mi propia cara. ¿A usted ahí? A su hijo o su hija, cuando le dice una mentira. Usted le ha dicho alguna vez, mija, mira, cuando tú estabas llegando, ya yo había ido a ese lugar 10 veces. ¿Sí o no? Porque tú sabes que no te está diciendo la verdad. ¿Sí o no? Tenemos que, esa es una señal de madurez, hablar la verdad. Y si la verdad es que te sientes mal, pues mira, dilo. Y si la verdad fue que alguien te ofendió, pues dilo. Sea lo que sea, dilo. Hablar la verdad en amor. Si nos tomamos esa pastillita, vamos a crecer mucho espiritualmente. No sé cómo se llaman las pastillas para hacer crecer a aquellas personas que no han crecido mucho. Quizás a mí no me dieron de esa. Hablando físicamente, que soy bajito, lo que quiero decir. Pero yo creo que eso está aquí. ¿Tú quieres crecer? ¿Quieres crecer? Habla la verdad en amor. Cuando no hay comunicación o cuando la comunicación
es falsa, no hay hablar la verdad, te están mintiendo. Mira, no hay crecimiento, ahí todo se detiene, ahí todo se para. Pero cuando alguien comunica, la primera o el primer paso para crecer espiritualmente es comunicación. En nuestras relaciones tenemos que comunicarnos. Y si no nos comunicamos, si no podemos verbalizar bien lo que tenemos, mira, pregúntele a ChatGPT, pero comuníquelo. ¿No sabe decirlo con palabras lindas? Usted es muy caribeño, tiene fuego en la sangre. Bueno, ChatGPT es medio americano, él no tiene ese fuego en la sangre. Pregúntele cómo comunicarlo. Y usted le va a decir una palabra muy linda, así, todo lo mismo que usted siente en el corazón. Hay personas por ahí que lo han hecho ya, por eso se están riendo. ¿Qué podemos aplicar de esto? Podemos aplicar de esto que el tiempo que una persona lleva en la iglesia no garantiza su madurez. No garantiza su madurez. La madurez se mide por obediencia y frutos, resultados, no por años de asistencia ni religiosidad. No por años de asistencia ni religiosidad. ¿Ok? Eso para mí no significa nada. Es por eso que yo estoy intencionalmente en contra de las estrellas de Hollywood en nuestra iglesia. No se trata de estrellas de Hollywood. Aquí hay solamente una estrella, se llama Cristo. Todos los demás somos siervos y necesitamos de Él. El creyente maduro enseña lo que ha aprendido, porque no se trata solo de conocimiento, sino de responsabilidad. Enseñar es evidencia de haber asimilado y practicado la verdad. Eso nos debe estremecer a tantos en nuestra iglesia. ¿Cuántos líderes de grupos hay? No, es que yo no sé. Una de las cosas que a mí me impactó, me dio fuerte, fue como cuando un carro viene a máxima velocidad y choca contra la pared. ¡Boom! Fue cuando estuve, lo he dicho muchas veces, perdón si lo he repetido, estuve en la conferencia de Moody Bible Institute cuando predicó Francis Chan. Yo tenía 31 años de ser cristiano para ese tiempo, 31, y no había bautizado a nadie. Y él preguntó, ¿a cuántas personas tú has bautizado? Psst, silencio fúnebre, 0. 31 años en el evangelio. ¿Por qué? ¿Saben qué es lo bíblico? En el primer año del ministerio público de Jesús, eran bebés espirituales si lo medimos en tiempo. Es por eso que no se puede medir en tiempo, ¿verdad? Primer año del ministerio público de Jesús, los discípulos de Jesús bautizaban más que los discípulos de Juan. Juan el Bautista. Juan el Bautista era conocido por ser Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque bautizaba, ¿ok? Y los discípulos de Jesús bautizaban más que los discípulos de Juan en el primer año del ministerio público de Jesús. ¡Wow! No se trata de que tanto sabes. No se trata de que tú te creas la persona más madura. Mira, nunca lo vamos a lograr. Yo no lo creo de mí. Yo no lo creo de nadie. No se trata de qué tan maduro yo soy. Se trata de que tú comiences a enseñar a otro lo que ya tú sabes, lo que ya tú has vivido. De eso se trata. De eso se trata. Así que, personas en los grupos, aquellos que han estado tanto tiempo en los grupos, tú tienes la capacidad. Tú estás más que capacitado. Tú tienes un doctorado. Entonces, pues mira, lánzate a abrir un grupo. No tiene que ver con lo que conoces aquí, sino con lo que has vivido. Amén. Yo sé que quizás eso no fue tan bien recibido. Es hora de hacer. El creyente maduro enseña lo que ha aprendido. No solo conocimiento, sino responsabilidad. Es una responsabilidad innata de todo creyente, de todo discípulo, hacer otros discípulos. Es la forma que lo hacemos. Enseñar es evidencia de haber asimilado y practicado la verdad. La tercera verdad que podemos aprender de esto es que el estancamiento espiritual es peligroso. Es peligroso para ti mismo y además es un pecado de omisión. ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando tú no creces, te mueres espiritualmente. No está bien, no es normal no crecer. En nuestra vida es normal que a mis 44 años yo no crezca más, ¿verdad? Eso es muy normal. Ya yo perdí las esperanzas de crecer. Olvídese de eso. Pero espiritualmente no. Hasta que todos, dice Efesios capítulo 4, hasta que todos crezcamos a la altura de la plenitud de Cristo, de un varón perfecto. ¿Sabes qué? En Cristo todos nosotros tenemos mucho que crecer. No importa cuántos doctorados tiene, no importa cuántos años de ministerio tiene, no importa nada de eso. La medida es mucho más allá. Hay oportunidad todavía para crecer. Nadie ha crecido suficiente.
entonces vamos a crecer. No te estanques espiritualmente. Cuando dejas de crecer, mueres. Y lo que no se alimenta, se debilita. Y si no crezco, eso es para mí, ¿verdad? Si yo paro de crecer, limito, muero. Y no solamente eso, sino que con eso impido el crecimiento de otros. Cada creyente tiene que tener la responsabilidad de avanzar para poder instruir a otros. La tercera verdad, hay 5 y ya se me acaba el tiempo. La tercera verdad es el discernimiento por la práctica. El versículo 14 dice: el alimento sólido es para los que son maduros. ¿Quiénes son los maduros? Lo dice muy claramente allí. Escuche esto, porque esta palabra me encanta. La selección de palabras aquí es extraordinaria. Los que a fuerza de ¿qué? No de instituto bíblico, no de teología, no de doctorado, no de certificados en la pared, no. Los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. De eso se trata, de eso se trata. Como dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Para que comprueben la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Hay que ser transformado primero para comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. 3 aplicaciones y vamos al próximo. El discernimiento espiritual, lo que es la madurez, se desarrolla o cultiva practicando la vida cristiana, la verdad de Dios, la palabra de Dios. Es la única forma. No se trata de conocimiento, se trata de práctica. No se basta con entenderla, hay que vivirla. No es un don reservado para algunos. No es un don reservado para algunos, sino una consecuencia de la obediencia constante. ¿Sabe qué? Eso es lo que funciona. La obediencia constante. Eso es lo que funciona. Y entonces cuando tú obedeces constantemente, tú sabes cómo se siente vivir la vida cristiana, y eso es lo que tienes que enseñarle a otro. No una lectura, no solamente una clase. La clase es buena, la doctrina es buena, la información es buena, es la materia prima de las acciones. Pero la gente tiene que ver acciones. Es por eso que tú puedes enseñarle a un niño toda la palabra de Dios. Y como digo, cada vez que presento a un niño, si los padres no nos sentimos comprometidos a vivirla, mira, de nada sirve. Es por eso que muchos hijos hoy por hoy, hay muchos hoy por hoy, que no quieren ir a una iglesia porque dicen: mis padres fueron cristianos toda su vida y fueron unos hipócritas. Me decían una cosa y hacían lo otro. Y no. Ellos saben que eso no es auténtico, que eso no sirve, que eso no funciona. Ellos no quieren ser eso, no quieren ser hipócritas. Porque la madurez se refleja en las acciones. La madurez se reconoce con las decisiones correctas tomadas a la luz de la palabra de Dios. El discernimiento, lo que es la evidencia de la madurez, no viene de una revelación mística. Muchas personas piensan eso: conoce mucho de Biblia, ora mucho. No. Eso no tiene que ver nada con madurez espiritual. Si no, los de Corinto hubieran sido los más maduros espiritualmente y eran totalmente lo opuesto, eran los más inmaduros. Sino que se trata del ejercicio constante de la obediencia a Dios. No viene de emociones ni religiosidad, sino por aplicación de principios. El capítulo 6, versículos 1 y 2 dice: así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas básicas acerca de Cristo y avancemos. Es hora de avanzar. ¿Saben qué? Es hora de avanzar. Es hora de conquistar el reino. Alguien ha descrito la vida cristiana en 2 experiencias: en llegar a la cruz. Pero tú no puedes pasar toda la vida llegando a la cruz. Llega un momento que tienes que avanzar para conquistar el reino. Si tú te quedas solamente en conocimiento y en repetirlas lo mismo, mira, te vas a morir espiritualmente, te vas a disecar, tus músculos espirituales se van a atrofiar, no sirve. Tienes que practicarlo. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas básicas acerca de Cristo y avancemos hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No necesitamos volver a poner los cimientos del arrepentimiento de nuestras almas, de nuestras malas acciones, ni de la fe en Dios. ¿Cuántas veces usted ha estado en una iglesia en que siempre al frente pasan las mismas personas y todos los días tienen que arrepentirse de lo mismo? Digo,
Pero bueno, así mismo digo. Pero ¿de qué estamos hablando si llevamos 15 años haciendo lo mismo? Tenemos que dejar de ser niños espirituales. No necesitamos volver a poner los mismos cimientos de arrepentimiento ni de la fe en Dios. Ni se trata de seguir debatiendo acerca de los diferentes bautismos. Tuvimos bautismo la semana pasada. ¿Está bien preguntarnos este bautismo, el bautismo que tuve en la iglesia católica cuando era niño? ¿Ok? De eso está hablando, de los bautismos. Ahora tengo que bautizarme diferente. ¿Y cuál es el bautismo en el Espíritu Santo? Por un cuerpo, por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Habla el apóstol Pablo, habla del bautismo en el Espíritu Santo. Todos fuimos bautizados por un mismo espíritu en un cuerpo, en el cuerpo de la iglesia. Pero eso marca el inicio de la vida cristiana. El inicio. Bautismo es significado de inicio, no es el final. Hay mucho que conquistar. El bautismo es solamente el principio. Solamente el principio. Ahí habla acerca de 6 de esos fundamentos fundamentales: el arrepentimiento, la fe, el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Ese es el principio, pero no es el destino final. Voy directo a la aplicación porque pudiera hablarle por 2 horas más acerca de textos bíblicos que hablan acerca de eso. La madurez cristiana es una decisión continua e intencional. Es continua e intencional. No sucede por inercia. Mira, usted no va a madurar así, por inercia. Usted no va a madurar orgánicamente. Usted no va a madurar siendo indiferente. Usted no va a madurar sin que el corazón no esté envuelto. No sucede por inercia. Se avanza obedeciendo y creyendo y aplicando lo revelado. Así es que se avanza. Pero es algo importante también, que no se avanza o no se crece dejando los fundamentos, sino edificando sobre ellos. Es mucho sentido, ¿verdad? No es que los dejes. Todas esas cosas que hemos hablado ya, esas 6 doctrinas más otras, son muy importantes. No vamos a olvidarlas, vamos a edificar sobre ellas. Terminamos con el quinto, y este me encanta. Hemos hablado mucho de nuestra responsabilidad de practicar, de obedecer. El quinto es la dependencia de Dios. Me encanta que este versículo, el versículo 3, es el más corto de todo el capítulo. Dice: y así procederemos si Dios lo permite. Así procederemos si Dios lo permite. Aquí vamos al otro extremo de la balanza, y quizás usted esté en ese extremo. No todos somos iguales, somos diferentes, y hay personas que son tan responsables y tan disciplinadas que se hacen un spreadsheet y todo, hasta lo marcan literalmente. Hice esto, hice aquello, y tienen todos los cubitos marcados, pero todavía no han madurado espiritualmente. Es que hay que dejar a Dios que haga su trabajo. Hay que dejar a Dios que haga su trabajo. Tenemos que depender de la gracia y del permiso de Dios. La madurez no se logra con autosuficiencia, sino en una cooperación y dependencia diaria del Espíritu Santo. Quien debe marcar las cajitas no eres tú, es el Espíritu Santo en tu tiempo de comunión con Dios cada mañana. A esto es a lo que se refería el capítulo 4, la primera parte, cuando habla del reposo de Dios. No se trata de que tanto tú trabajes, sino que se trata de que tú descanses en Dios. Que tú descanses en Dios. Como dice Filipenses 2:13, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder. Porque Dios pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién lo hace? Él lo hace. Él lo hace. Como dice Pablo en la primera carta a los Corintios, yo planté, Apolo regó, pero quien da el crecimiento es ¿quién? Es Dios. Tenemos que depender totalmente de Dios, y eso es una actitud de humildad. Quiero terminar con 3 cuadros
El primero de los cuadros es una visualización progresiva de cómo ocurre el problema. Y yo quise, no sé si puedan leerlo, creo que puedan leerlo allí. El problema comienza, mi intención con esto es que usted pueda identificarlo para que visualmente pueda entender exactamente dónde está si usted tiene este problema. Comienza con desinterés espiritual, lo cual conlleva la falta de crecimiento, la falta de práctica, se estanca uno y termina con la autosuficiencia espiritual, que es basura delante de Dios, que no funciona. No funciona. Ese es el problema. Ya usted podrá identificar si usted está en alguno de esos pasos. La solución también podemos verla en una imagen. Está en su pantalla. Y la solución está o comienza con volver al hambre por la palabra de Dios. Y eso va a llenarnos más de responsabilidad de enseñar y practicar con otros, de ejercitar la obediencia, ejercitarla. Y así avanzamos hacia la madurez y al final confiamos en Dios. Al final todo eso lo ponemos a sus pies. Y amigos, eso es lo que funciona, esa es la solución. Cuando lo aplicamos así, entonces podemos ver resultados, sensibilidad a Dios, madurez que edifica, capacidad para discernir lo que es bueno y lo que es malo, experiencia, discernimiento, eso es madurez. Y como consecuencia terminamos con una fe sólida y activa. Una fe sólida y activa, donde no solamente enseñamos, sino podemos decir, mira, así es como se hace, así es como se vive. Y eso nos lleva a un crecimiento espiritual y a una madurez genuina. Una madurez que no es autosuficiencia espiritual. Es interesante que nuestra iglesia, la última serie que tuvimos antes de esta, a ver si alguien se acuerda del título, Creciendo en Cristo. Como que Dios nos ha estado hablando de esto por mucho tiempo ya. ¿Saben qué me preocupa? Me preocupa no solamente a nivel de nuestra iglesia, me preocupa a nivel de la iglesia mundial, la inmadurez espiritual. Porque el bebé no puede producir, el bebé no puede conquistar. Y si las iglesias en todo el mundo están llenas de bebés espirituales, adivinen qué, esos son los que causan problemas en la iglesia. Son los bebés espirituales los que cuando no consiguen lo que ellos esperan, comienzan a quejarse, a gritar, a llorar, a formar las berretas, porque ellos son el centro del universo. Y eso no es una experiencia de iglesia, familia multicultural solamente, eso es una experiencia de todo lugar. Es la iglesia que debe estar conquistando almas, haciendo misiones, que debe estar discipulando, que debe estar alcanzando la comunidad. Tiene que emplear su tiempo en apagar fuegos y en darle lechita al bebito espiritual porque está mal criado. Digo, no, eso no es una solución, no es una fórmula para crecer, ni en lo personal, ni a nivel congregacional. Tenemos que crecer. No está bien continuar siendo el mismo. Yo necesito crecer. Usted puede estar pensando, pastor, pero a usted le falta esto, le falta. Bueno, quizás usted esté correcto. Ya yo lo estoy confesando. Yo necesito crecer. Vamos a animarnos a crecer. No está bien. Tenemos que ser diferentes. Hay mucho que conquistar. Hay mucho que Dios quiere hacer con nosotros. El plan de Dios contigo es mejor que el tuyo propio. El plan de Dios contigo es mejor que el tuyo propio. Si tú pudieras pensar y ver todo lo que Dios ve en ti. Pero a veces no lo vemos porque estamos distraídos, porque estamos indiferentes. Tenemos que crecer. Tenemos que oír a Dios, practicar y darle libertad al Espíritu Santo. Eso es. Oír a Dios. ¿Lo has oído? Vamos a practicar. Vamos a vivirlo. Vamos a dejar de pensar que no podemos, que no sabemos. No, eso es mentira. Y vamos a
vivir para el Señor. Y vamos a lograr y alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Permítame orar y con esto terminamos. Padre, te damos muchas gracias. Señor, rogamos que tu Espíritu Santo, el mismo que inspiró, el mismo que habló a través del profeta Isaías 700 años antes de Cristo, con un mensaje muy similar, el mismo que estaba allí cuando Jesús habló, lo que vemos en Mateo capítulo 11, hablando de oír, el mismo que está en este lugar, háblanos, llévanos a tu palabra y que podamos entender exactamente qué es lo que tenemos que cambiar. Gracias, porque tú siempre quieres cambiarnos, porque tú quieres hacernos diferentes, porque tú no estás satisfecho con que seamos niños y eres paciente con cada uno de nosotros. Te damos gracias porque tú no te das por vencido. Te damos gracias porque tú continúas haciendo el trabajo en nosotros. Ahora muéstranos aquellas cosas que tenemos que madurar, aquellas cosas que tenemos que cambiar. Y ayúdanos, abre el camino ante nosotros. Danos las relaciones correctas, pon las personas correctas en nuestro camino para crecer y dar mucho fruto, producir mucho, vidas transformadas para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús. Amén.